Muy bien, seguimos rápidamente. Ya está con nosotros el doctor Gustavo Subía, uno de los críticos a este sistema de fiscalías. Escuchábamos hoy a la doctora Bianchi, que también hizo una crítica bastante exhaustiva, pero yo me quedé con un tema en el tintero, que tiene que ver con las fiscalías, el mal proceder de muchos fiscales, como el caso Percivale, por ejemplo. Este caso que ahora salta a la luz pública, que es el caso que retoma el fiscal Raúl Iglesias respecto a la fiscal Lovesio. En prisión, 3 muchachos, en prisión, sin condena, sin juicio, sin auto de procesamiento, sin auto de procesamiento. Artículo 15 de la Constitución. Nadie puede ser preso sino infragante y delito o habiendo semiplena prueba de él por orden escrita de juez competente. Arrancaron de cuajo la Constitución así. Vamos a arrancar el artículo 15 y lo tiramos. El artículo 16. En cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 horas lo más, empezará el sumario. No hablamos más de eso. Ya formalizan antes y meten presa a la gente los fiscales. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Rubén. ¿Cómo Tocando está? los cables pelados, me parece perfecto. Justamente, a ver, como adelanto y enseguida vamos al tema de repente del doctor Iglesias. Como adelanto digo que en la comisión que estamos con Luz y con Colman, uno de los planteos tentativos, porque todavía estamos en estas discusiones genéricas de temas complejos, va a ser reivindicar justamente la Constitución con el diligenciamiento de semiplena prueba al inicio de cualquier procedimiento, sea proceso abreviado o sea proceso oral. Se desconoció, como usted bien dice, de cuajo. Hoy no se diligencia ninguna prueba. En el sistema anterior decíamos, qué mal sistema, qué demorado, lo que fuera, pero el primer día, en las primeras 48 horas, se diligenciaba semiplena prueba. Venía la señora y con el dedito decía, fue ese. Bueno, teníamos por lo menos el individuo, si iba a prisión preventiva, sabía de que hubo una probanza que su abogado defensor estuvo presente y se pudo realizar. Hoy, y me acuerdo que lo discutimos... Y además, doctor, era a partir del auto de procesamiento del juez que se veía convencido por esa semiplena prueba, y bueno, Claro, y se abría el muchos juicio. decían, casi en esa semiplena prueba, o prueba a veces porque había suficiente, podríamos culminar el proceso, que es justamente una de las ideas nuestras de hoy de tratar de ir rumbeando. Hago un paréntesis. Generaron el proceso abreviado que en horas saca sentencias y es difícil modificar eso. Después que el chiquilín se acostumbra a cruzar la calle sin mirar, es difícil cambiarle el hábito. Bueno, cierro paréntesis porque va a ser uno de nuestros temas. Y en las últimas horas, además, vuelven a salir a luz elementos de la deteriorada situación de Fiscalía. La Fiscalía está en franco deterioro, como decía aquel chiste italianizando el concepto de Franco. Bueno, estamos en una situación donde nuevamente un fiscal habla con honestidad, porque es lo que parece que no se puede hacer en este país, habla con claridad, dice que había archivado 200 y pico de casos, no llegar a los 300, por las circunstancias en que tuvo que hacerlo, porque recibió de un fiscal anterior que le dejó y que pidió su cambio por razones emocionales, no estaba soportando la fiscalía, como así fue dicho, quiere decir que es perfectamente, se entronca con que hubiera podido dejar varios casos sin accionar, los dejó, habían pasado años, y un fiscal nuevo trata de organizar el sistema. Apenas lo trata de organizar, y ni que hablar cuando manifiesta que los jóvenes que están esperando juicio actualmente en dependencias de los establecimientos carcelarios donde son objeto, lo sabemos siempre, de presiones o de peores cosas, va a disponer una prisión domiciliaria con esa racionalidad que los fiscales también tienen, y enseguida le caen. El tema es que le caigan, y yo estoy acostumbrado, ahora me están cayendo por unas declaraciones que hice ayer, referente al valor de la probatoria, del testimonio de una mujer y de un hombre. El tema terrible es que le caen y el fiscal general
se hace eco y manda investigaciones. Directa o indirectamente lo están investigando a este fiscal. Bueno, el fiscal general tiene que mantener la parsimonia de efectuar investigaciones cuando hay denuncias de ilícitos o irregularidades, pero no cuando hay denuncias de presión. Son dos cosas muy, muy cercanas, pero que es importante separar. Yo denuncio una irregularidad de un fiscal y se realiza una investigación administrativa. Pero como grupo de presión digo, no me gusta en forma genérica cómo interpreta la ley, bueno, no es para que el fiscal general haga una investigación. Entonces, estamos, de alguna forma, se están viendo las debilidades de un sistema que algunos, y hemos sido, nadie es profeta en su tierra, pero usted sabe que la humildad no es mi fuerte. Hace 3 años que vengo hablando de este desastre y hace años que vengo hablando de la necesidad de modificar un sistema que a los fiscales los somete permanentemente a una situación de estrés, no tienen funcionarios, se crean cargos que no son de fiscales en la fiscalía, son de asistente social, de psicólogos, se transformaron cargos de fiscales para crear estos otros que obviamente acompañaron la visión de género muchas veces que está en la vuelta, se crearon cargos para comunicadores, había 3 comunicadores. No es, como siempre digo, nada contra los comunicadores, es que en una fiscalía los 3 comunicadores ¿para qué estaban? ¿Sabe para qué estaban? Y lamentablemente lo tengo que decir, estaban para ensalzar la figura del jefe de la fiscalía. Para eso estaban los comunicadores. Porque lo otro salía al toque con cualquier funcionario administrativo que lo pusiera en conocimiento. Pero cuando los egos crecen y las autopercepciones son enormes, los comunicadores servían para decir qué bien que estuvo acá, qué bien que estuvo allá, y pegarle muchas veces a los que opinábamos diferente. Todo es complejo y el tango cambalache retoma permanentemente su función de erudición. Verás que todo es mentira, verás que nada de verdad. A ver, y le tiro una joyita. Es lo mismo que seas cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. Escúcheme, le tiro una joyita. Retoma su vigente sabiduría, ¿no? Su vigente sabiduría. Le tiro una primicia. A pesar de que hago entrevistas por otro lado, estoy lleno de entrevistas, pero con usted, Rubén, tengo una especial afección. Le tiro una primicia. No voy a decir el nombre del pecado ni del pecador. El del pecado sí. No voy a decir el nombre del pecador. En la fiscalía han habido en los últimos años fiscales que hicieron 900 y pico de archivos de una. ¿Ah? Y lo sé, lo conozco. Ahora, Iglesias, recién llega al cargo, con el antecedente de una fiscal anterior que quería irse, que no quería ya más trabajar en eso, que no daba más. Hace 200 y pico de archivos, diciendo con razón, expedientes de hacía 2 años, 1 año. Lo escuché, con total honestidad dijo, incluso encontró expedientes de hacía 4 años, hay expedientes que tienen una hoja, en los expedientes había un número de celular y cuando llamaban ese celular había quedado inactivo o había cambiado de... Bueno, evidentemente hay acá, saltó a la luz pública, creo yo, por lo mediático este caso, por lo mediático, saltó el fuerte o el fortísimo lobismo que hay de los colectivos de género y de mujeres. Porque, por un lado, refrendando lo que usted dice, vemos un fiscal de corte, el jefe de la fiscalía, el fiscal de corte que manda una investigación por esos casi 300 casos que archiva este fiscal subalterno que es Raúl Iglesias. Pero por otro lado, en su despacho recibe a los colectivos de mujeres, y recibe a los abogados de los colectivos de mujeres, y recibe al abogado de la acusadora de estos muchachos que estaban en prisión precisamente sin el debido proceso. Sin el debido proceso. Y siquiera con la posibilidad de tener el habeas corpus, que se daría para largo, artículo 17. Este fiscal, con total honestidad, dice, bueno, es de criterio común, de sentido común, mandarlos a la prisión domiciliaria, por lo menos como una medida, digamos, interina para salir del paso, y además le manifiesta a la opinión pública, archivo todo esto porque no tiene mérito, no encuentro indicios, y vienen muchos casos nuevos que hay que resolver por un sentido común y hasta práctico. Bueno, esto empezó a tener una presión ostensible. Pero por otro lado, la vicepresidenta, diciendo que hay que acostumbrarse.
diciendo que hay que acostumbrarse, quizá con la intención de bajar el decibel, pero ahora que usted lo manifiesta así, me doy cuenta que estamos decorando los temas, porque si no le parece a la vicepresidenta de la República que no es presión lo del fiscal Gómez a este fiscal Claro, que claro. manifiesta con claridad lo que está pasando, bueno, no sé, Y le y el agrego, presidente de la República diciendo que respeta la independencia de poderes, llegó a decir. Pero la Fiscalía pertenece, está integrado al Poder Ejecutivo y la claro. Fiscalía además es un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura. Pero además, permítame, Rubén, sin haber puesto el fiscal que este gobierno, esta coalición tiene derecho a poner. Vamos a entendernos, el doctor Díaz fue puesto por el Frente Amplio porque ideológicamente compartía y está dentro de las reglas de juego, es un cargo técnico-político. ¿Qué significa técnico-político? Dentro de los técnicos, de los que reúnen condiciones técnicas, el Poder Ejecutivo elige el que políticamente le sirve más, pero no en la politiquería. A ver, vamos a discriminar. Sí, La sí, sí. politiquería es por amistad, por amiguismo, no, es porque el Poder Ejecutivo quiere un fiscal que siga sus lineamientos, que siga los lineamientos de la LUC, que fue, por ejemplo, el mascarón de proa en la lucha contra el delito. No lo ha puesto. El presidente sigue omiso, no pone un fiscal general acorde a los lineamientos de la coalición y estamos hoy con un fiscal interino, lo respeto mucho personalmente, Juan Gómez, pero que no responde al gobierno. Y llevamos 2 años y medio de gobierno. Estamos con unos problemas brutales. Sí, Nos sí, sí, vamos a enfrentar en las próximas elecciones a un enemigo, porque sí, sinceramente el Frente Amplio no se maneja como un antagonista, como un competidor, sino como un enemigo, sí, poniéndole trabas ideológicas, filosóficas a todo sí, accionar de la coalición y seguimos, perdónenme la expresión, comiéndonos los mocos. El sí, sí, presidente se sigue comiendo los mocos en este tema urticante, vital, que es nada menos que la llave de la fiscalía, que es la llave de los procesos en el Uruguay, que es la llave de las injusticias que se pueden cometer, como usted leía, si no se modifican normas legales. Y perdonen, le termino con un sincericidio, es la clave por la cual yo me fui de la fiscalía. No aguanté más cuando tenía 38 años de fiscal y me hubiera podido jubilar tranquilamente con 3 años más, carrera que me gustaba. No aguanté más por estas cosas que pasaban antes y pasan ahora, que es el manoseo de los fiscales, un despotismo que instauró el doctor Díaz en aquel momento y que lamentablemente tiene sus coletazos hoy. Por lo que Doctor, sé, nobleza obliga, yo debo reconocer públicamente que me empecé a interesar en estos temas por escucharlo aquellos años a usted y al lamentablemente ya fallecido fiscal Viana. Lo escuchaba a usted, a Viana, eran los dos fiscales que salían a alertar a la opinión pública que se venía un desastre en materia de sistema judicial, no del Poder Judicial, del sistema judicial. Y es lo que está pasando ahora. Está cooptado, está ideologizado, se alteró el debido proceso, absolutamente alterado, arrancaron pedazos de la Constitución y se está trabajando a través de este procedimiento de los juicios abreviados, que es, hay que aclarar a la gente que déjeme una estamos hablando de aclaración. formalizaciones administrativas. Estamos Sí, hablando de formalizaciones, no estamos hablando de juicios, no estamos hablando de garantías judiciales como lo establece la Constitución. Y déjeme otra, una quiero aclaración, cerrar esto, que quiero cerrar esto para hacer honor a lo que usted dijo. Es un cargo político porque lo dice la propia ley 19.334, tiene que ser designado por el presidente, no es politiquería, es un cargo político, está en la lógica de la ley, que es el claro. presidente el que debe designar. Por supuesto que con la venia de la Cámara de Senadores, que necesita los 3/5. Pero bueno, ahí es el arte de negociar, se negocia con la otra parte. Déjeme 2 cositas. Primero, ya que citó al doctor Viana. Con el doctor Viana teníamos diferencias profundas en cómo veíamos este tema. Él quería seguir con el sistema anterior, yo pugnaba por un sistema acusatorio. Mm. Más allá de esas diferencias, coincidíamos en que este sistema no estaba bien diseñado. Es decir, atacábamos por flancos Sí, diferentes. sí, sí. Y punto dos, para Coincidían aclarar. en que se complicó el debido proceso. Coincidían Sí, en que se sí. complicaba. Y facilitaba de todo tipo de voluntarismos, como Sí. hoy está plagado de ejemplos del voluntarismo fiscal. Operación Océano, no sigamos hablando, quedaron 10. Todo lo otro fue o arreglado o absuelto. Las 2/3 partes arregladas por juicio abreviado o absuelto. Lo que era poco menos que eran los hombres monstruosos que íbamos a
descolocar contra este sistema patriarcal de la violación permanente, está quedando nada más que el esqueleto de lo que hubiera sido una coalición. Todo está lamentablemente viéndose golpeado, muy golpeado. ¿Por qué? Porque ideologías y no conceptos técnicos llegaron en el 2017 a llenar todo este espacio. Y fue básicamente, siempre digo lo mismo, lo respeto personalmente por una gran capacidad de trabajo, inteligencia, tesón, pero el doctor Díaz creó y se puso el Parlamento en el bolsillo, así, ¡pum! Bolsillo del Parlamento, y el Parlamento no la pudo ver en su totalidad, los partidos adicionales no la vieron, y parece que ahora de alguna forma aquellos pecados me hacen obnubilar la visión de las reformas que son imperiosas hacer frente a la Sin duda, doctor. Además hay un cáncer judicial como las fiscalías de género y la fiscalía de lesa humanidad, que realmente no vemos un gobierno que no le presta atención, no hay voluntad política, y bueno, las cosas siguen igual. No hay voluntad, y esa no voluntad política, lamentablemente, pronostico. Se va a pagar, se va a pagar, ¿eh? Se va a pagar muy cara. Lo mismo le sucedió a Macri en la Argentina, no quiso tomar medidas de fondo. Hoy tuvimos ayer reunión, en esta semana se va a concretar el tema FENAPES, y es la única investigadora de FUSTE que está funcionando en el Parlamento, la única. Sí, la única. Con todo lo que hablábamos de las cosas que habría que investigar, todo quedó en agua de borrajas. Quedó más planchado que el dólar. Doctor, muy buen fin de semana, muchas gracias por estar con nosotros y lo espero la semana que viene, por supuesto, bueno, Dios mediante, el próximo encantado. viernes. Seguimos hablando de estos temas. Esta semana voy a andar movido con algunas entrevistas Cualquier en cosa coordinamos un día diferente o un horario diferente, vemos, pero me gustaría seguir profundizando estos temas que son de vital importancia para el país. No le quepa duda. Muchas gracias, Rubén. Que pase muy bien. Gracias, doctor. Doctor Gustavo Subía, conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado, Tercera Vía. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes. El próximo lunes. Tengan ustedes muy buen fin de semana a partir de las 10 de la mañana del lunes y seguimos preguntando, ¿en dónde estamos? Chau.